Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Buenas noches. En esta ocasión hablaremos sobre los derechos humanos y los derechos de los migrantes. Y para ello, como todos los lunes, nos acompaña María Marván. María, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Luis Y Raúl. Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los invito a que veamos el siguiente reportaje. La expresión derechos humanos hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. Derecho a la vida, la salud, igualdad, integridad y seguridad personales son parte fundamental de estos derechos. Las personas por igual también deben tener garantizada su libertad religiosa y de culto, de conciencia, de tránsito y residencia, así como de expresión. Desafortunadamente en México, el estado actual de los derechos humanos no es el óptimo, sobre todo por hechos que han sucedido en los últimos 5 años. Otro ejemplo que da cuenta de la grave situación que se vive en nuestro país en materia de derechos humanos es la constante violación a la libertad de expresión, ya que en los últimos 12 años, más de 100 periodistas han sido asesinados. Tan solo el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 97 recomendaciones, 5 por violaciones graves, 8 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y 3 generales, lo que da cuenta de un balance negativo en esta materia. Bueno, Luis Raúl, un tema complejo, según el último informe que diste en Los Pinos, parece que tenemos un panorama muy complicado en materia de derechos humanos. ¿Nos quieres decir más o menos cómo está el estado actual de las cosas en la materia? Sí, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes, con Jorge Islas, con María Marván, dos grandes amigos. Y efectivamente, con motivo del informe que debe presentar como una obligación constitucional el Ombudsperson, rendimos ante el Ejecutivo Federal, pero también ante el Congreso de la Unión. Y mañana estaremos presentando nuestro informe ante el Poder Judicial. ¿Qué señalamos ante el Presidente de la República? Que no había un balance favorable en materia de derechos humanos en los últimos 5 años. Basta revisar la agenda que atiende la Comisión Nacional para darnos cuenta de la situación crítica por la que atraviesan los derechos que tienen las personas en su dignidad. El tema de desapariciones en el país es un tema doloroso, es un tema dramático. Hoy que atendí a colectivos de familiares, uno no puede reflejar lo que ellos están atravesando frente al dolor que representa el no conocer el paradero de sus familiares. Pero segundo, toda la ruta que tienen que seguir para conocer ese paradero. Y tercero, que han sustituido en las funciones al Estado porque están haciendo la búsqueda las propias familias. Y esto no puede eximir al Estado de su obligación. Pero está el tema de la tortura, que pensamos que habíamos avanzado muchísimo. Esto dio pauta a la creación de la Comisión Nacional hace 28 años. Y hoy la tortura se nos vuelve a presentar. Tenemos un tema también importante, que es el tema de la crisis penitenciaria, sobre todo en las entidades federativas. Ha estado en el olvido una política integral de atención a el tema penitenciario. Tenemos también dentro de la agenda un tema que lo anunciaste en el comienzo del programa, el de las personas en contextos de migración, la movilidad humana. Y pensemos también en lo que afrontan, y lo decía la cápsula informativa, el tema de las agresiones a periodistas y a los defensores civiles. Es un tema también que está gravitando críticamente en la agenda de derechos humanos. Tenemos la deuda histórica de pueblos y comunidades indígenas y también un tema que se refleja en este discurso de odio
que se da en contra de las personas LGTBI. Las personas mayores, que México no ha ratificado la convención que atienda sus derechos. El tema de personas con discapacidad es un tema también que no se ha hecho lo suficiente. Y voy a decir un tema global, pero y digo global porque trata diversos derechos. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos y de derechos que tienen las personas? Por ejemplo, cuando en el artículo 4 constitucional se habla de una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Pero ¿qué le decimos a 53 millones de mexicanos que tienen ese derecho? ¿Y cómo lo pueden exigir? Y que además nos enorgullecemos de tener, y así debe de ser, de haber sido la primera constitución en incorporar los derechos sociales. Tú lo has destacado muchísimo, impulsaste inclusive un programa para reconocer esto como un patrimonio cultural, el que fuera la Constitución mexicana la que recogiera, la primera Constitución que recogiera estos derechos. Pero vemos que no ha transitado plenamente para que se exijan plenamente para todos los sectores. Pues es lamentable, ¿no? María, yo creo que este tema nos lleva a pensar muchas leyes, muchas instituciones, grandes presupuestos, pero el estado actual de las cosas, como nos lo dice Luis Raúl, no es el mejor, no pinta la cosa muy bien. No, desde luego que no, y yo creo que necesitaríamos volver otra vez a ver hacia las elecciones o de cara al proceso electoral. Yo creo que hay que ir viendo cuáles son las responsabilidades en este tema de derechos humanos, es decir, ¿qué pueden ofrecer los partidos en sus plataformas? ¿Qué es responsabilidad de los ejecutivos? Y me refiero obviamente presidente y gobernadores. ¿Y qué es facultad de los congresos? Y en esta relación de lo que decías, Luis Raúl, creo que es muy importante ver de qué manera se van a hablar la federación y los estados en estos temas. En el tema de desaparecidos, tiene que haber un nuevo diálogo entre estados y federación. En el tema de la crisis penitenciaria, lo comentábamos antes de empezar el programa, desde luego que la federación no están bien, pero se salvan. Pero en el tema penitenciario estatal, realmente tenemos un desastre, tenemos un caldo de cultivo en donde tenemos el peor de los mundos posibles. No todos los que están en la cárcel son culpables, no todos los que están en la cárcel han sido juzgados, no todos los que están en la cárcel fueron tratados con derecho y se respetó el debido proceso. Hay un altísimo nivel de condenados o condenadas a través de la tortura, y quizá donde lo vemos más mal es justamente en las cárceles. ¿Cómo hacer que los candidatos, que los partidos integren en sus agendas un problema como este, cuando además tenemos una desvalorización en términos generales del discurso de los derechos humanos? Fíjate que el planteamiento es muy interesante, porque hablaste de articulación de la federación y las entidades federativas. Aquí hay una gran problemática, y lo vemos en temas, por ejemplo, de seguridad. Tenemos 11 años hablando de la profesionalización de policías, que es responsabilidad de las entidades federativas tener cuerpos policiales preparados, capacitados, y hoy, a 11 años de que la federación asumió la suplencia de muchas de esas actividades, seguimos hablando de la profesionalización que tienen que hacer las entidades federativas. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Un gran conformismo de los gobiernos locales. Un conformismo que se traduce en comodidad, en decir pues, que la federación me arregle las diferentes circunstancias. El tema penitenciario es caótico en las entidades federativas. ¿Y qué sucede cuando hay
estas circunstancias de mítines, motines al interior de las cárceles? Se llama la Federación, nuevamente. ¿Por qué? Porque no se ha puesto la debida atención a los derechos humanos de las personas internas, porque muchas veces se confunde que las personas que han delinquido no tienen derechos humanos. Y aquí Qué grave. es grave Qué grave. esta percepción, porque las personas que delinquen deben pagar las consecuencias de sus actos, pero también esto no significa que dejen de tener derechos que las normas establecen. Hablabas de esta articulación, ¿qué le corresponde a los ejecutivos y qué le corresponde a los legislativos? En esta evaluación que yo hacía ante el presidente de la República de los derechos, destacaba que hemos avanzado muchísimo en darnos normas, a veces normas muy buenas, que hemos celebrado tratados internacionales y hemos ratificado. Pero ¿cuál es el gran reto? Que esas normas en los hechos no se materializan. Es decir, la brecha entre la hipótesis normativa y su aplicación es enorme. Y entonces emitimos muchas normas que muchas veces no tienen los presupuestos para su materialización. Es una frustración. Estás generando una frustración porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo que dice la norma establece derechos, principios, y a la hora de su aplicación pues hay una gran frustración social porque realmente no están generando esta amplia protección de derechos. Luis Raúl, a mí me preocupa algo. Leyendo las plataformas de los partidos políticos, dicen poco o casi nada de cómo fortalecer a la institución que tú hoy presides y con ello pues la protección más amplia de los derechos humanos. ¿Cuáles crees tú que podrían ser algunos de los temas que deberían de estar sugiriendo los candidatos para fortalecer las capacidades institucionales de la comisión? Bueno, para fortalecer la institución que yo represento y las comisiones estatales en las entidades federativas, porque también se deben de comprometer los aspirantes a gobernaturas, ¿sí?, es el tema del cumplimiento de las recomendaciones. Que haya una pedagogía para las autoridades de que cuando se emite una recomendación se está contribuyendo con ellos a identificar problemas. No se está buscando denostar a las instituciones. Claro. No somos adversarios de las instituciones. Por el contrario, buscamos fortalecerlas. ¿Qué sería adecuado que se comprometieran los candidatos a la presidencia y los candidatos a las gobernaturas? Cumplir las recomendaciones de los organismos protectores de derechos humanos. Y aquí algo muy importante, ¿qué deben de comprometerse los candidatos en términos de derechos humanos? ¿Cómo le van a hacer para erradicar, disminuir la desigualdad y la pobreza, que afecta los derechos de las personas? Y ahí están, ¿cómo van a cumplir los derechos económicos, sociales y culturales? El segundo tema, ¿cómo van a hacer para dar seguridad como derecho humano, seguridad ciudadana, seguridad pública a la población? ¿Para qué? Para evitar inseguridad y violencia al nivel que lo estamos teniendo. Y tercero, ¿cuáles son los compromisos en el tema de corrupción e impunidad? ¿Y por qué hablo de este binomio final? Porque la corrupción afecta lacerantemente los derechos humanos. Cuando se desvían los recursos, se está afectando a los sectores más vulnerables. Claro. ¿Sí? Porque no llega a los hospitales el recurso, porque no llega a las vías de comunicación. Y por otro lado, el tema de la impunidad. El tema de la impunidad es un tema muy álgido porque tenemos más del 90% de conductas que no terminan en una sanción. Y esto es lamentable porque hablamos de la macro inseguridad. Pero ¿qué pasa con el ciudadano común y corriente que no ve resarcido cuando le afectaron su patrimonio? Cuando tuvo una colisión y no se le administra justicia. Entonces, son temas que inciden en los derechos humanos. Pero está el tema, ¿qué le van a decir a los colectivos de desaparecidos? ¿Qué van a hacer en el tema de la violencia contra las mujeres? Es un tema muy sensible. La alerta, lo hemos propuesto, que haya modificaciones para la alerta de género. ¿Qué se va a hacer para mejorar los niveles de la administración pública, por ejemplo, entre mujeres y hombres? Hoy las mujeres han crecido en la igualación con hombres, pero
en los niveles más bajos. En los niveles de mando sigue habiendo una brecha enorme. Entonces, ¿cuál es la política que van a establecer los candidatos en estos temas? Y María, se ve muy complicado porque lo que habíamos visto de las plataformas electorales muy poco o marginalmente tratan, y se me hace que incluso lo hacen como por rubros alejados de la protección de derechos humanos, las políticas en materia de salud, en materia de libertad de expresión, en materia de pues la propia protección de los derechos humanos, pero marginalmente. ¿Cómo ves este tema tú para que haya una reflexión discursiva y propuestas serias sobre la mesa a fin de que nos hagan pensar que este estado actual de las cosas puede mejorar eventualmente? A ver, yo creo que hay que ir analizando el problema por partes. Me parece muy importante porque además es algo que está sobrediagnosticado. El problema de la seguridad y la profesionalización de los policías, pero vamos al dinero que sí se les ha dado en los estados y que los gobernadores han gastado, la verdad, de manera muy cínica, porque el dinero no está, o sea, se les dio dinero para profesionalizar policías, el dinero no está y tampoco están los policías profesionalizados. Entonces, ahí creo que sí tenemos claramente una repartición de competencias. Tanto el Poder Ejecutivo a nivel del Ejecutivo Federal tiene que asumir sus responsabilidades. El dinero en los estados llega a través de una caja, a través del jefe de todos los gobernadores de los estados, perdón que lo ponga en estos términos, estoy siendo evidentemente irónica, que es el secretario de Hacienda y Crédito Público. No es posible que no nos estemos dando cuenta cómo se malgasta el dinero y la Secretaría de Hacienda haya sido incapaz de hacer nada. Pero luego también está el legislativo. Se aprueban leyes, para mí, perdón, pero como socióloga no me satisface algo que en muchas ocasiones se dice, tenemos leyes buenas pero no se aplican. Ley que no se aplica no es buena y hay que entender por qué no se aplica. Y si no se aplica porque no hay dinero para aplicarla, entonces también tenemos un problema en el legislativo, porque no deberíamos de aprobar leyes que no se tienen dinero para aplicarlas. ¿Es nada más entonces, un tema ahí de tenemos dinero dos partes. o es un tema de cultura también? ¿Es un tema solamente de que crean leyes sin la suficiencia presupuestal, Luis Raúl, o eventualmente también es un tema de inercias culturales, de incompetencia? ¿A qué se enfrenta la CNDH cuando ve estos temas? No es un tema exclusivo de dinero, sino también de voluntad, Claro, política. Claro. Dinero, lo decía el ejemplo María, ha habido dinero para la profesionalización de los policías. Hay una ley que establece las bases de coordinación en materia de seguridad pública que inició cerca del 2006 y se destinó millones de recursos, de pesos a las entidades federativas. Y aquí es donde se vuelve a dar ese tema, corrupción e impunidad. Y nuevamente el tema del federalismo. ¿Cuáles son los controles? Que es a lo que se refería María. Doy el dinero y cuáles son las cuentas. ¿Cuáles son los resultados? Exactamente. ¿Cuántas veces no hablamos de presupuestos por resultados? Y resulta que estamos parados en la misma circunstancia. Y con un agravante adicional, porque hoy pareciera que ante esa circunstancia, pues estamos pensando en una permanencia mayor de las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para contender con temas de seguridad ciudadana. Claro, porque a los estados les resolviste, mientras esté ahí el ejército, a él no les cuesta, están recibiendo el dinero y entonces ha sido en ese sentido muy perverso, creo que ha sido perverso por muchos lados, pero en ese sentido muy perverso la presencia del ejército y de la marina. Me resuelven el problema. ¿Para qué yo me preocupo por capacitar policías si finalmente me están apoyando de alguna manera? Bueno, te lo resuelves sí, no, porque no lo resuelves. Según el estudio los estudios que ha hecho la comisión y el informe que rindió el presidente, estamos viendo que han crecido las quejas en materia de derechos humanos con las fuerzas militares, ¿no? No, déjame decirte, ¿qué ha pasado con las fuerzas militares? Ha habido mucha capacitación, hay que reconocerlo, las quejas han disminuido, pero la complejidad de las mismas es mayor, porque estamos hablando de temas sensibles en donde
aparecen en ocasiones tema de tortura, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Por mucha capacitación que haya, las Fuerzas Armadas fueron preparadas para combatir, para otros escenarios. O sea, no estamos en contra de las instituciones de las Fuerzas Armadas, cumplen un papel relevante. Pero ¿qué sucedió? Ante la indolencia de los gobiernos, se hizo uso de la Fuerza Armada y hoy, por eso impugnamos la Ley de Seguridad Interna, porque se invierte el silogismo. Hoy la autoridad civil cede el campo a la fuerza militar. Por eso el tema, y lo puntualizaba aquí, es cuál va a ser la relación entre las autoridades federales y las entidades federativas. Vamos a seguir bajo el esquema de doy recursos, aunque después no sepa cómo terminaron esos recursos, o cuáles van a ser los controles. De las propuestas que has escuchado y que son del dominio público, electoralmente hablando, que han hecho los candidatos a la presidencia, ¿hay alguna que crees que pueda fortalecer las capacidades de la comisión? Por ejemplo, una propuesta de amnistía o la creación de una Guardia Nacional o la adopción de un Código Penal único nacional o la capacitación y ampliación de policías. Son algunas de las propuestas que han hecho. ¿Alguna que creas que va a fortalecer la lucha contra el fortalecimiento de los derechos humanos? Mira, el tema en las propuestas que yo he escuchado, que son muchas de las que tú refieres, es que no están suficientemente explicadas en qué van a consistir. A ver, cuando hablamos de los temas de seguridad, nadie ha hablado si mando único o mando mixto. ¿Quién se ha referido al tema? Y es un tema que quedó atorado en el Congreso, hablando de responsabilidades del Congreso, ¿sí? Otro tema que está ahí latente y que quedó fue el tema del fuero, ¿sí? Responsabilidad del Congreso. Pero ¿qué pasa también con los congresos locales? No están armonizando sus legislaciones en los ámbitos competenciales que tienen. Entonces, las propuestas que se han hecho en esta materia no están acabadas. Entonces, es muy complicado decir el tema de una amnistía, ¿sí? Bueno, ¿estamos hablando de amnistía o estamos hablando de justicia transicional? Entonces, se tiene que aterrizar las propuestas. O temas que una propuesta en términos de derechos humanos que impactaría algunos de los derechos económicos y sociales, lo escuché del salario mínimo. ¿No? ¿Y por qué no se ha hecho? Tenemos también la universalización de la salud y algo en materia de educación, ¿no? En educación se han centrado mucho en de qué manera continuar o no la reforma educativa o no continuarla, pero poco en cómo garantizar realmente una educación de calidad para los niños y acceso a la educación, pues realmente desde preescolar hasta por lo menos preparatoria, aunque la universidad también a veces se discute y debería de ser parte del problema. Hay una propuesta, por ejemplo, de la pensión universal, pero esa tiene que ver con la capacidad de recursos, Luis Raúl, que tenga el Estado para poder otorgar este recurso, digamos, a todos los habitantes, ¿no? Me parece que la intención es buena, pero la suficiencia presupuestal es lo que hace la diferencia. Mira, en el tema presupuestal, desde la Universidad Nacional, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hicimos una propuesta. Una propuesta que se desarrolló por el Seminario Universitario de Estudios del Desarrollo, en donde el planteamiento es cómo construir un presupuesto federal con perspectiva de derechos humanos. Sabemos que los recursos son finitos. Exacto. No alcanzan. Sí, claro. Y aquí se planteaba leyes que no van a tener suficiencia presupuestal, pues son muy malas leyes. Son ilusiones. O frustraciones. Son buenas leyes en cuanto a su intención, malas leyes en cuanto no van a tener aplicabilidad. Así es. Pero, ¿qué sucede? A ver, en la forma en que distribuyas el gasto, en que canalices el presupuesto, puede tener una dimensión diferente. Y doy el ejemplo. Le hemos apostado más a la reacción que a la prevención. Miles de millones de pesos a la reacción. Si seguimos en ese camino,
y seguimos disminuyendo la prevención, no nos van a alcanzar los cuerpos policiales ni las Fuerzas Armadas para contender con el delito. En 2017, y lo dijimos en el informe, 0 pesos a la partida de prevención del delito. Pues ahí están los resultados. Ahí está, recursos finitos, pero reorganicemos mejor el presupuesto. Tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a analizar en esta mesa el tema de los derechos de los migrantes, que es un tema muy delicado que hoy por el que atraviesa el Estado mexicano. Quédese con nosotros aquí en su programa Elecciones México 2018. Qué bueno que sigue con nosotros. Ahora vamos a hablar sobre el tema de los derechos de los migrantes en México, en territorio nacional. Los invito a ver la siguiente cápsula. La migración como consecuencia de las condiciones desiguales en el desarrollo económico de los países continúa siendo un fenómeno constante en el mundo. Por su cercanía con Estados Unidos, que es el principal receptor de migrantes, nuestro país es el corredor migratorio más transitado en el planeta. Se sabe que la frontera de México con Estados Unidos no solo es cruzada por mexicanos, sino también por centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, que además de huir de la violencia que hay en sus respectivos países, buscan una mejor situación económica. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas, incluidos los extranjeros, tienen derecho a gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano y por instrumentos internacionales. En ese contexto, las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional tienen diversos derechos como el libre tránsito, seguridad jurídica, atención consular, no ser criminalizados, ser alojados en una estación migratoria, contar con alojamiento digno, no ser incomunicados, a un traductor y a no ser detenidos en albergues. Sin embargo, los derechos de los migrantes centroamericanos en su recorrido por el país son violentados al ser víctimas de extorsiones y secuestros. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, hasta noviembre de 2017, más del 85% de los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador, con un total de 75.369 personas entre los 3 países. Lo más lamentable es que la mayoría de ellos fueron víctimas de maltrato físico, falta de alimentación y mal servicio en las estaciones migratorias. La violación a los derechos de los migrantes no solo la padecen migrantes centroamericanos. Por años, mexicanos indocumentados han sido y siguen siendo blanco de políticas de control y deportación en Estados Unidos, políticas que también han ido acompañadas de la violación de los derechos humanos de los migrantes, tanto por autoridades estadounidenses como mexicanas, una vez deportados al territorio. Con base en datos proporcionados por la Organización Médicos del Mundo, albergues para migrantes de Tijuana y Mexicali observaron, entre otros aspectos, el maltrato, abuso y violencia hacia las personas que fracasaron en su intento de hacer realidad el mal llamado sueño americano. Luis Raúl, un tema complejísimo que nos quejamos mucho del maltrato a nuestros connacionales como migrantes no legalizados en Estados Unidos, pero parece que aquí también tenemos un problema grave y grande. Fíjate que es un tema preocupante, es un tema también doloroso. Entender lo que atraviesan las personas que migran, pues no lo hacen porque desean hacerlo, sino porque en sus países enfrentan marginación, pobreza y violencia. Y hay que reconocer que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de nuestros connacionales. ¿Y qué sucede? Lo que comentábamos. México legítimamente exige un trato respetuoso a los connacionales en los Estados Unidos, un trato digno, pero no aplicamos suficientemente un principio que se llama
congruencia. No tratamos con esa misma exigencia que pedimos hacia el norte lo que atraviesan personas que transitan por nuestra frontera del sur. Y cuando digo congruencia, me refiero, por ejemplo, a que se anunció hace poco que se mandaría a la Guardia Nacional en los Estados Unidos a la frontera norte de nuestro país. Pero a unos días después, nuestras autoridades estaban anunciando el envío de la gendarmería a la frontera sur de nuestro país. Tenemos que tener el mismo rasero de actuación. Segundo, lo que atraviesan en nuestro país las personas que migran, lo tenemos en dos casos patéticos. El de San Fernando, Tamaulipas. Bueno, Tamaulipas, ¿sí? Y el de Cadereyta. Entonces, imagínense a esas personas que están huyendo de la pobreza o de la violencia y que se ven expuestas a esas vejaciones, ¿sí?, por el crimen organizado y que después enfrentan problemas para acceder a la justicia. Y el tema de nuestros connacionales tiene que ver con varios aspectos. Uno es, desde luego, lo que tenemos que hacer para retener a nuestros connacionales, porque no se trata solamente de ver qué pasa del otro lado de la frontera, sino cómo avanzamos en el desarrollo del país. Pero segundo, quienes retornan a nuestro país porque son deportados, pues tenemos que reivindicarnos como país ante la falla que tuvimos de no poderlos retener para darles condiciones dignas en ese retorno. Y tercero, lo que enfrentan nuestros connacionales en Estados Unidos también atraviesan ahora una situación agravada. ¿Por qué? Porque si bien la política de Donald Trump no se actualizó en una deportación masiva, esto no quiere decir que no hayan crecido las detenciones en los Estados Unidos. ya. Las detenciones crecieron y no sabemos, a una vez desahogadas en las cortes esos procesos, cómo van a retornar a nuestro país. Pero segundo, la actitud que como país debemos de tener es de dignidad como nación. Daría la impresión, María, que tenemos en este tema mucho más material y contenidos en las plataformas electorales, en la parte de protección a los migrantes. A ver, sí hay una preocupación más clara, en términos generales hay la preocupación de las dos partes, ¿no? De los mexicanos que van a Estados Unidos y cómo enfrentar el discurso de xenofobia, racismo y clasismo de Donald Trump, muy propagado hoy en Estados Unidos, que alimenta el discurso del odio. Hay la preocupación de hacer menos porosa la frontera sur para que no haya tanto tránsito, es decir, no hay una propuesta de solución a decir cómo tratamos bien a quienes transitan o cómo les facilitamos ese tránsito, porque en ese momento Estados Unidos se nos viene encima, sino cómo los retenemos a que no pasen. Yo creo que un agravante de lo que estabas diciendo, Luis Raúl, en términos de congruencia, nos puede chocar, y evidentemente nos choca, para eso está hecho así, el discurso de Trump. Pero en México creo que también tendríamos que hacernos cargo de una gran xenofobia, de un gran racismo, de un gran clasismo que está muy soterrado, que no lo decimos, pero que está allí lastimando y que sí alimenta este discurso. No me atrevería yo a decir un discurso de odio, pero sí claramente un discurso de discriminación. Entonces, pues sí tendríamos como que ser un poquito más congruentes, ¿no? ¿Y cuáles son los principales derechos humanos que se violan en los migrantes que están en nuestro territorio, los que tú tienes identificados? Mira, de certeza jurídica, y doy el ejemplo nuevamente, todo migrante que huye de la violencia y que en su país existe el riesgo de que pueda afectarse su integridad o la vida, tiene derecho a solicitud de refugio. Y ese derecho se traduce en una obligación de nuestras autoridades a informarles que tienen ese derecho. Yeah. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de emitir una recomendación para que se informe debidamente a estas personas sobre ese derecho y lo puedan ejercer. Segundo,
Cuando se comete una conducta delictiva en contra de un migrante, las posibilidades de acceso a la justicia, de procuración de justicia, son casi imposibles. ¿Por ¿sí? qué? Porque Imposibles. tenemos el problema nuevamente de una inadecuada procuración de justicia que se traduce en malas investigaciones y se traduce en resultados de impunidad. Tercero, la colisión muchas veces entre algunos servidores públicos y crimen organizado ha hecho precisamente que tengamos temas como los que detallaba de secuestro de los migrantes, que se les pida a los familiares rescates dentro de la precariedad que ya vienen Traen, sufriendo, claro. ¿sí? Y terrible que terminen privados de la vida o en fosas comunes. Entonces, ¿qué pasa con un tema también importante en el tema de migración? Las niñas, niños y adolescentes no acompañados, que están buscando llegar con sus familiares a Estados Unidos. Y segundo, lo que nos está pasando también en Estados Unidos, ¿sí? En el tema de las deportaciones, en donde se está deportando a los adultos, pero los menores se quedan en Estados Unidos, porque son niños que nacieron en los Estados Unidos, hijos de padres Pues tienen mexicanos. derechos ya como la norteamericanos. desintegración familiar. Claro. ¿Qué estamos haciendo como Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Fundación Slim? Hay 3.4 millones de mexicanos en Estados Unidos con posibilidades de ciudadanización, porque ellos no quieren retornar. Ya hicieron su vida en los Estados claro, Unidos. claro. Y algo que les estamos informando, que nos hemos dado cuenta que temen ellos perder, es su nacionalidad mexicana. Y no la pierden. Segundo, el tema económico para pagar los derechos. Entonces, por eso el aporte de la Fundación Slim. Y la universidad, la capacitación junto con la CNDH en las instalaciones de la UNAM para ciudadanizarlos. Esta es una meta que me parece muy importante, que se debe de asumir no solamente por estas tres entes, sino como una política del propio gobierno. ¿Por qué? Porque son 3.4 millones de mexicanos que podrán incidir, si se ciudadanizan, en la política de los Estados Unidos. Por razones de tiempo, el próximo gobierno tendrá que entrar con este tema, ¿no? Es un tema Me fundamental. parece vital. ¿Y esto a través de consulados? ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo procesarían? Yo creo que yo creo que sí hay una actitud o una actividad importante a través de consulados, pero lo que dices es muy importante, es la construcción de una política de Estado, es la construcción de una política de Estado de lo que sucede en México. Decías tú al principio del programa, los derechos económicos sociales, si tuviéramos un buen nivel de salud, un buen nivel de salarios, un buen nivel de acceso a la educación, seguramente mucha menos gente buscaría irse. La gente se va, y además yo siempre lo he dicho, perdemos a nuestra mejor gente. Se va la gente que está dispuesta a perder la vida por tener más oportunidades. Ya quisiéramos que se nos quedaran. Es nuestra obligación retenerlos. Y es un poco de trabajo a través de este acceso a la justicia. Y otra cosa que planteas muy importante, veíamos en el reportaje derecho a un traductor. Probablemente la gran mayoría de los centroamericanos no necesitan traductor. Me imagino, lo estoy inventando, que hay pocos indígenas y más bien es gente que sí, pocos indígenas que tienen como lengua materna un idioma indígena, y más bien es gente que habla, como nosotros, el español o el castellano, bien o mal, pero lo habla. Pero el problema es el acceso a la justicia y la comunicación. Como en Estados Unidos tienen obligación de ponerles un abogado traductor, aquí tendrían que tener el acceso a un abogado que les permita saber cuáles son sus derechos como migrantes y cuáles no son sus derechos. En qué ocasiones sí podrían o no pedir un asilo y en qué ocasiones tienen el derecho a regresar a sus países. Porque tú hablas de las situaciones extremas de que los pudieran secuestrar. De hecho, sabemos que han existido estos secuestros y se pide el rescate.
Pero a esa situación extrema es la cantidad de veces que se enfrentan a una autoridad o inclusive agentes mexicanos que nos disfrazamos, bueno, se disfrazan, yo nunca lo he hecho y espero no hacerlo, de autoridades, y les van pidiendo a lo mejor 200 pesitos, pero 200 pesitos cada 100 kilómetros de Guatemala hasta Tijuana, claro. A lo mejor es mucho más de lo que le tienen que pagar al pollero llegando a la frontera. Sí. El flujo de migrantes que pasa por la frontera sur, mayormente, efectivamente, es de personas de origen hondureño, guatemalteco y del Salvador. Preponderantemente. Preponderantemente, es el mayor flujo y a veces es patético por lo que decías, están dispuestos y dispuestas incluso a enfrentar esas circunstancias adversas que ante la realidad que viven en sus países. Voy a decir algo terrible y patético, de una representación que hicieron artistas sobre lo que viven los migrantes. Una pastilla, un pastillero que traen las mujeres, que saben que por las circunstancias que pueden estar expuestas a vejaciones. Claro. El pastillero significa la pastilla del día después. Es terrible esa imagen, porque denota que es el riesgo. Están dispuestas a ser violadas. A pasar ese Literal. riesgo de violación Literal. que vivir el riesgo de perder la vida. Entonces, por eso el tema drama. de migración no es un tema, y agrego, que corresponda a un solo Estado. Es corresponsabilidad de los Estados nacionales, en una responsabilidad solidaria de los Estados. Hay una esperanza de que se logre el pacto global por la migración, que Estados Unidos ya se retiró con Donald Trump. Pero aquí tiene que influir el juego que como país hagamos con otras naciones para exigir precisamente, como frente de otras naciones, un respeto al tema de la migración desde una perspectiva humanística. ¿Cuáles son las autoridades que tienen más opiniones o algunas recomendaciones que hace la Comisión en donde sientes que es reiterado la violación de derechos humanos? Mira, hemos emitido varias al Instituto Nacional de Migración y tiene que haber algunos cambios estructurales en la materia. Doy el ejemplo, hay una figura de protección para menores, pero que depende del propio instituto, tiene que ser un ente diferente. Bien. ¿Sí? Entonces, hemos hecho, las condiciones de las estaciones migratorias es otro tema, que exigimos también condiciones en los Estados Unidos adecuadas para quienes tienen una situación irregular, porque no son criminales y se les criminaliza. Pero lo mismo tenemos que hacer en México. Y María lo refería, lamentable en México, no llegamos al discurso de odio como el del señor Trump, pero sí hay discriminación en México. Y no solamente, déjame decirte, de parte de las autoridades, la sociedad misma discrimina, porque no ve adecuada ni siquiera nuestros connacionales que retornan a nuestro país, los ven como ajenos, cuando son igual que nosotros, mexicanos o mexicanas. Y yo creo que volvemos a este problema de falta de congruencia. No hay, o no conozco, puede ser que no conozca, no es un tema del que yo domine, reglas claras para la gente que quiere asumir la nacionalidad mexicana o el estatus de migrante permanente en México. Sabemos muy bien, bueno, desde que todavía existe el artículo 33 constitucional en el que podemos correr a quien sea en el momento en que quiera por meterse en política, y eso puede tener una connotación muy amplia. Me queda claro que no se utiliza el artículo 33 constitucional, pero tampoco tenemos una claridad de decir, a ver, podemos, en el caso de los centroamericanos, admitir tanta gente bajo estas condiciones. No es fácil en el nivel
de precariedad económica que estamos en nuestro país, con la cantidad de pobreza y pobreza extrema, pues normalmente quienes vienen son gente que vendrían con poca preparación, con poca posibilidad de empleo. Tampoco es sencillo. Entonces, no tenemos reglas claras, a diferencia, creo yo, de Estados Unidos, que sí tiene reglas mucho más claras, por lo menos para la gente preparada. Tú cumples con estas condiciones, A, B, C, D, E, F, y puede ser que te puedas quedar. Aquí ni siquiera. Que estas reglas claras en los Estados Unidos hoy se están desvaneciendo con esta política de Donald Trump. Porque antes esta política iba en la deportación de quienes consideraban que habían cometido delitos graves. Hoy a cualquier migrante lo tachan de criminal. Ese es el cambio que se ha dado en la política de Donald Trump. Pero efectivamente, yo creo que lo que se tiene que hacer es una política en donde establezca cuáles van a ser los flujos, pactada con los gobiernos centroamericanos, si se conoce esa parte, trabajar más, y sé que se ha hecho esfuerzos en ese sentido de parte de los gobiernos, por las condiciones de desarrollo en los países centroamericanos y de México, pero el tema que tú tratas es información de lo que se puede y qué no se puede, desde una perspectiva, repito, humanitaria. Porque en las normas están nuevamente quienes tienen derecho a solicitar una visa humanitaria, quienes tienen derecho a pedir refugio, quienes tienen derecho a asilo. El punto es información y más información. Y cumplimiento de las reglas por parte de nuestro gobierno, por parte del Instituto Nacional de Migración. Bajo el amparo del artículo 1 constitucional, Luis Raúl, ¿a qué tienen derecho los migrantes en México? Grosso modo. Todos, como lo dijo la cápsula, a todos los derechos contenidos en la Constitución, salvo las restricciones que se establecen. Una restricción es que no pueden participar, desde luego, en asuntos de política. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí hay una restricción. Pero alguien se enferma, puede... Tiene derecho, desde luego, a servicios de salud. Y en ese sentido no tienen quejas ustedes, porque nosotros mismos, uno de los temas que vi de tu informe es que los temas de salud también tienen bastantes quejas, ¿no? Hay bastantes recomendaciones. Fíjate que el tema de las quejas en IMSS e ISSSTE es el de mayor número tenemos. Sí, ¿sí? Sí. Desde luego hay que entender el volumen de servicios que se prestan, pero para nosotros una queja que tenga que ver con la integridad o la vida es más que suficiente para su atención. Y efectivamente el tema de la atención en materia de salud es una de las mayores frecuencias que se dan en las estadísticas de la Comisión Nacional. Y el tema de salud, en el tema migrante, no está ajeno a esa circunstancia. Supongo que también las autoridades municipales tienen mucho que ver en esta violación de derechos, ¿no? No solamente la autoridad migratoria, sino también las municipales. Las policías mayormente, que aquí recordemos, quienes pueden hacer solamente detenciones o retenciones de personas en contextos de migración es el Instituto Nacional de Migración, ninguna otra autoridad, ¿sí? Pero sin embargo se dan estas circunstancias. ¿Por qué? Porque bajo estas políticas de restricción, pues los migrantes son como el agua, buscan salidas. Lamentablemente esas salidas corren o atraviesan por mayores caminos de riesgo. Y eso es lo que pasa también con nuestros connacionales en Estados Unidos, ¿sí? Porque, a ver, la amenaza de Trump le ha surtido efectos porque ha disminuido la frecuencia de migración, porque generó con el discurso de odio temor. Claro. Pero si las necesidades en el país subsisten o se agravan, la migración va a buscar salidas. Y por más muros que pretendan haber, muros físicos en la frontera norte o muros invisibles en la frontera sur, la migración va a estar ahí, porque lo que yo decía, prefieren a veces los migrantes esos riesgos que las condiciones para sus hijos que viven en sus las vejaciones. localidades. ¿Y tú ves algún tipo de propuesta, María, que
¿crees que sea factible sobre esta idea de mejorar la protección de los migrantes en las plataformas de lo que has revisado? Insisto, creo que hay toda la propuesta de decir frente a Estados Unidos vamos a tener un discurso de dignidad, no vamos a permitir que se construya el muro, ningún candidato se atrevería a decir bienvenido al muro, nos encanta la idea, ¿no? O sea, y en la frontera sur el tratar de hacerla menos porosa. No veo mucho, la verdad, en términos de cómo vamos a tratar a los migrantes, cómo vamos a darles acceso a la salud, cómo vamos a garantizarles. Fíjate, y vuelve un poco a lo que decías hace rato, Luis Raúl, en términos de corrupción e impunidad. ¿Cómo vamos a hacer que nuestras policías y nuestras autoridades que no son del Instituto Nacional de Migración sean castigados por extorsionar a los migrantes? Me parece fundamental, ¿eh? Y son policías estatales, seguramente no conozco ningún caso, no quiero decir yo sé de un caso de la Policía Federal, pero seguramente alguna vez también la Policía Federal le podrá haber entrado a esto. Y claro, pues por supuesto que los migrantes si uno como mexicano difícilmente distingue cuáles son las policías que tenemos y qué le toca a cada uno, pues uno como migrante muchísimo menos, ¿no? No veo realmente mucha claridad en las plataformas de qué podría hacerse, porque volvemos un poco al principio del programa. Los derechos humanos están muy desdibujados del discurso político. Sí se habla de derecho a la salud, sí se habla de universalización o acceso universal y gratuito a la salud. Me sorprende mucho a ver cómo lo vamos a hacer, porque si tenemos el nivel de quejas que tenemos en el Seguro Social y en el ISSSTE, habría que ver, pues finalmente, con qué dinero, porque no es otra. Se habla de acceso a la educación, pero no especialmente para migrantes, y ya no hemos hablado nada en el programa y estamos por irnos de libertad de expresión, que me parece es un tema terrible. Otro problema 74 importante. Periodistas que fallecieron del 2010 a la fecha y ni una sola sentencia condenatoria. Es terrible lo que pasa con los periodistas, con los comunicadores, lo hemos señalado. El tema se vuelve nuevamente al círculo que comentábamos inicial. Este tema de impunidad arropado por un débil Estado de Derecho. Si tuviéramos que concretar, Luis Raúl, propuestas concretas para los futuros gobiernos federales y estatales para fortalecer a los derechos humanos, algunas ideas conclusivas. El principio es que el eje transversal de la política pública sean los derechos humanos. Hoy en día no puede ser ajeno el tema sin banalizarlo y que no quede solamente en el discurso, sino en los contenidos de la plataforma de gobierno. Es decir, cómo se va a entender la función del gobierno con la ideología que se quiera si no se tiene enfrente el eje de respeto de la dignidad de las personas. Es decir, que se anteponga a la persona y no a las instituciones es un primer principio. Segundo, que con claridad se digan los cómo se van a realizar la materialización. Los cómo y los conqués. Pero dentro de los conqués es cómo se va a distribuir esos conqués ante lo limitado de los recursos. No alcanza para todo, pero dependerá si se le quiere invertir para reducir la pobreza, que impacta a muchos otros derechos. Lamentablemente se nos fue el tiempo. María, muchas gracias por acompañarnos. Luis Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Y a usted que nos hizo el favor de acompañarnos una vez más, le agradecemos el favor de su atención. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Elecciones México 2018. Hasta entonces.